Germán Castro Caicedo es una leyenda del periodismo, un guerrero con alma de reportero que recorrió el país con una cámara en la mano y una libreta en la otra. Entrevistó narcotraficantes cuando pocos se atrevían. Viajó a puntos de Colombia donde no llegaba nadie y se arriesgó a sacar de los estudios los micrófonos y llevárselos a la selva o al páramo. Diego Rubio puso a prueba la memoria del eterno enviado especial. Para él, 80 años no son nada. Estando en bachillerato, encontré una crónica maravillosa. La leí como 4 veces y dije, yo quiero hacer esto. Tausa es este pueblo, un pueblo que está agonizando, prácticamente muerto. Así se veía hace medio siglo Germán Castro Caicedo, el reportero eterno de Colombia. Don Simón, ¿qué recuerdos tiene usted de los libertadores? Eran los años 70. El mundo cambiaba de manera vertiginosa. Y Castro Caicedo no solo lucía ya ese bigote bien recortado que se ha convertido en su sello personal, sino que tenía puestas las botas de periodista. Esas que nunca se ha querido quitar para mostrar las realidades ocultas de una Colombia profunda y agreste, que en ese momento pocos conocían. ¿Cuánto pagan por el kilo de caucho ya elaborado? A 25 pesos. ¿Y al indígena cuánto se le paga por el kilo? 8 pesos. Durante 20 años, con pinta de Indiana Jones setentero y un arrojo envidiable, se patoneó cada rincón del país, micrófono en mano, para su programa semanal de crónicas Enviado Especial. Él fue el primero en sacar las entrevistas de los estudios de televisión y llevarlas al lugar de los hechos. Que la gente se acostumbre a respetar la vegetación. Castro Caicedo, el investigador incansable, se metió con su cámara de televisión a un resguardo indígena en medio de la Manigua cuando nadie más lo había hecho. Daniel, ¿usted para qué come coca? Para quitar hambre. Se puso el poncho para hacer a pie y a lomo de mula la ruta libertadora de Simón Bolívar. Encontré unas calaveras que posiblemente pertenecían a los soldados de la campaña libertadora. Y nos mostró de primera mano cómo era por dentro un campamento guerrillero. Y hasta cómo se rumbeaba con la cara tapada y el fusil al hombro. Al menos 3 generaciones crecimos viéndolo en acción y leyendo sus libros periodísticos. Algunos lo sienten parte de su vida, si no lo conozcan. Otros envejecieron a su lado. Castro Caicedo siempre estuvo ahí. Y ahí sigue, porque aunque ya tiene 80 años entre pecho y espalda, y las canas y el hablar pausado lo delatan, sigue haciendo lo que soñó desde niño: escribir con maestría sobre la realidad nacional. ¿Qué sería si no hubiera dedicado su vida a contar historias? No sé qué sería. Porque es que desde muy niño yo soñé con escribir. ¿Usted no ha parado de escribir? No se puede. No se puede parar porque es la vida de uno, es la emoción de uno, es el por qué vivir. A medida que voy transcribiendo entrevistas, voy viendo la estructura del libro. Una pasión que Castro Caicedo ha plasmado en letras. Sus más de 20 libros han sido traducidos al francés, al griego, al japonés y hasta al húngaro. Solo en Colombia ha vendido más de 1 millón de copias. Una cifra a la que no llegan ni los textos de autoayuda y que lo convierte en el autor de no ficción más leído del país. Y todo gracias a sus historias, que aunque parecen sacadas de la más absurda de las novelas, son 100% de la vida real. Yo no creo haber nacido con la capacidad y con la afición para ser novelista, sino periodista, escribir de la realidad que nos rodea. En Colombia parece que supere la ficción, la realidad. Y prueba de que en Colombia la realidad sí supera la ficción es su vida misma. Porque Castro Caicedo sobrevivió a 2 accidentes aéreos. Casi muere en un hospital ruso sin entender ni jota de lo que pasaba. Estuvo amenazado y secuestrado. Entrevistó en exclusiva a Gabriel García Márquez. Y dice la leyenda que se pasaron de copas durante la charla. Mejor dicho, su propia historia daría para escribir un libro apasionante. Si usted escribiera una autobiografía, ¿cómo le pondría? Nunca he querido porque realmente el ego no me da para tanto. ¿Y cómo hace para mantener el ego bajito con tantos premios, con tantas traducciones? Ese siempre ha estado bajito. ¿Sí? Sí. ¿Ha ido dormido o qué? No, está ahí tranquilo. Castro Caicedo nació en Bogotá, pero a los pocos días fue llevado a Zipaquirá, donde creció rodeado de potreros y de vacas. Eran los años 40. Noticias de la Segunda Guerra Mundial llenaban los periódicos. Y su mamá, que tenía vocación de educadora, les enseñó a él y a sus 6 hermanos a enamorarse de la lectura.
De ahí que desde niño fuera aficionado a la prensa, como todo un adulto. A mí mi mamá nos indujo a leer desde la prensa, desde que tenía 15 años, una cosa así. Escribió su primer libro con su puño y letra a los 7 años. Lo tituló Ciencias y es una especie de enciclopedia ilustrada sobre animales y plantas. Un tesoro que Castro Caicedo todavía conserva en un rincón especial de su biblioteca. Pues una costumbre era, uno debía llegar al colegio ya sabiendo leer y escribir. Le gustaban los toros casi tanto como los periódicos. En una edad de la que no tiene conciencia, vio una novillada y quedó fascinado. Y esa fijación por los capotes, pero también por la lectura, dio sus primeros frutos muy rápido. Era todavía un adolescente cuando se le atravesó la primera oportunidad de hacer eso que siempre había soñado, escribir. Y qué mejor que hacerlo en una revista taurina. Un empresario de toros me dijo que iban a montar unas corridas en Santander, creo, y que si le hacía una notica para una revistica que iban a publicar, y la hice. Fue mi primera experiencia y luego seguí colaborando en revistas, en periódicos, lo que había. Muy pronto se fue a vivir a Bogotá y de los ruedos pasó a los estadios. Trabajaba para la revista Deporte Gráfico. Recorría el mundo al lado de deportistas de élite, como el atleta Álvaro Mejía o el ciclista Cochise Rodríguez, y escribía sobre gestas internacionales que se conocían días después a través de la prensa. Hasta que cerraron la revista, y Castro Caicedo se convirtió en desempleado, el desempleado más fugaz de la historia. Recuerdo, nos citaron a las 11 de la mañana un lunes para decirnos que se acababa Deporte Gráfico. Y a las 2 de la tarde me dijo, vete para el Tiempo, y al otro día entré al Tiempo. Duró 3 horas desempleado. 3 horas desempleado. Pero todavía no era uno de esos cronistas de película que viajan para descubrir lugares recónditos y personajes increíbles. Hasta que una tarde cualquiera, hace ya 50 años, llegó a la redacción del Tiempo una llamada desde Tunja con la historia increíble de un borracho y una calavera. Dijo que había un señor campesino que había llegado a Tunja con un baúl con calaveras. A José Bernal, un hombre que lleva 17 años recorriendo toda la ruta libertadora del páramo de Pisma. ¿Cuántas calaveras encontró usted aquí? 25 calaveras. Y por andar persiguiendo por cielo y tierra esas historias fascinantes, que hoy son lecturas clave en las facultades de periodismo, ha estado a punto hasta de perder la vida. Barranca de Upía, Meta, un avión Víver de la Fuerza Aérea. Se vio un frente de tormenta impresionante. Entonces el copiloto dijo, bajemos, pero lo que no se vio fue una zanja. Me partí parte de un brazo, una clavícula. Estuvo toda la noche, estuvimos ahí, hasta que amaneciendo, oía un llanero. Nos sacaron. Este es el trozo de una avioneta en la que tuve el segundo accidente aéreo. Y como al cronista sí lo capan 2 veces, este enviado especial de lujo sufrió otro accidente aéreo. Fue en la sabana de Bogotá, cuando el avión falló y el piloto aterrizó de emergencia en un potrero. Castro Caicedo recuerda el estruendo del barrigazo y el susto de volver a mirar a la muerte desde la ventanilla. Otra vez salió ileso. Los rasguños llegaron después, y del otro lado del Atlántico. Estaba en Rusia recopilando información para un libro sobre narcotráfico y mafias internacionales cuando sufrió el resbalón más doloroso de su vida. En Moscú, la nieve se había secado, era hielo. Me resbalé y me fracturé la base del cráneo. Allá estuve un mes en una clínica en Moscú, la clínica Vodkina. Del mes que estuve, yo creo que estuve 5 días amarrado, atado así a la cama porque no me moviera. Volvió a Colombia todavía con la cara moratada y una secuela del totazo. Había perdido los sentidos del gusto y del olfato. Desde entonces la comida le entra por los ojos y la califica de acuerdo con su textura. Pero eso a él no le importa ahora ni le importó entonces. Lo que lo tenía angustiado en ese momento era tener al 100% su principal herramienta de trabajo, la cabeza. La prueba periodística fue conseguir una entrevista extensa, larga, que grabé con Popeye, que nunca la publiqué ni la voy a publicar. Estaba bien de la cabeza. No tan loco como ahora, pero... ¿Cree que está loco hoy en día? Yo creo que sí. En este país no hay nadie cuerdo, ¿no?
La del recién fallecido sicario lenguilargo y pantallero no fue la única de sus entrevistas fallidas. Hubo otra para la que se preparó durante más de un año. Y si todo salía bien, terminaría convertida en un libro. Era una charla larga y sin tapujos precisamente con el jefe de Popeye, el mismísimo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lo conocí en el Congreso de la República y le dije que quería una entrevista muy extensa con él, me dijo que sí. Y al año ya lo busqué y me reuní unas 6 veces con él, noches completas, porque Escobar no dormía de noche por seguridad, decía, porque a esa hora son los allanamientos y las capturas. Como sabía que el capo de capos leía religiosamente las páginas sobre muertos de los periódicos locales, Castro Caicedo escarbó el archivo de los últimos 10 años y con la ayuda de algunos estudiantes hizo un resumen de los titulares que le podían interesar a Escobar. Ese era el punto de partida para la entrevista más profunda que daría el líder del cartel de Medellín, pero al final se dañó por cuestión de horas. Acordamos la primera cita para grabar el 7 de enero, pongamos. El 6 de enero le pusieron la bomba al edificio Mónaco. Me di cuenta que había una guerra y no volví. Es la entrevista que le quedó faltando, por así decirlo. La entrevista que quedó faltando. Esta historia fue escogida por nosotros. Durante los 20 años que duró Enviado Especial, Castro Caicedo se fue convirtiendo en memoria viva de Colombia. Su voz gruesa y tranquila era prácticamente patrimonio nacional. Y en los 1018 programas que salieron al aire, entrevistó a los personajes más influyentes del país, como el jefe del M-19 Jaime Bateman Cayón, quien lo secuestró durante días porque quería que fuera él, y solo él, quien le llevara una propuesta de paz al gobierno. Denme la carta, traigan máquina de escribir, papel, etcétera, etcétera, y yo hago un comunicado de prensa basado en la carta, ustedes la reparten y yo me quedo aquí, tiene que darme usted una entrevista para yo salir de ella. Y me quedé 3 días hablando con él y graban. Y muchas de esas entrevistas se convirtieron en bestsellers, aunque él dice odiar los anglicismos. Ha escrito libros tan célebres como El Carina, El Hueco, Perdido en el Amazonas o La Bruja, que cuenta la historia de una supuesta hechicera que atendía desde presidentes hasta narcos. Y también Mi alma se la dejo al diablo, que reconstruye la vida de un hombre que murió abandonado en la selva en extrañas circunstancias. Pero uno de sus libros más anhelados, ese que prometía contar la historia de la marihuana en el país, nunca vio la luz. Duró trabajándole años. Había conseguido cifras oficiales, documentos, entrevistas en Colombia y Estados Unidos, fotos, pero todo se esfumó en segundos. Me robaron el carro y se llevaron toda la información, todas las fotos, todas las grabaciones. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estaba? ¿Qué? Estaba en un cóctel en una entrega de premio CPB en el Hotel Tequendama. Se podría decir que la historia de Germán Castro Caicedo es la historia reciente de Colombia. A través de un trabajo dedicado, este reportero que hasta estudió antropología para entender el país ha retratado narcos y políticos, deportistas y guerrilleros, brujas y borrachos. Y aunque lleva ya más de medio siglo en esas, él se siente como de 15. Nunca me he sentido viejo, no sé. Me siento todavía con muchos arrestos, muchas ganas de vivir. Siempre veo un mañana. Un libro. Un libro, sí. Un libro que no será sobre su vida. Pues aunque dice tener la memoria intacta, él prefiere contar las aventuras ajenas y no las propias. En últimas, lo importante para este cronista fanático del español bien hablado es sentarse todos los días en su estudio, su propia cueva, a escribir historias. Al final eso es lo único que quedará. El resto, con su alma incluida, parece que se lo deja al diablo. Castro Caicedo sigue trabajando sin pausa. Ya está escribiendo el próximo libro, porque para él la vida solo tiene sentido cuando se convierte en una crónica. ¡Feliz cumpleaños, querido colega! Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.